Después de la experiencia turística que tuvimos en la Medina y en el cashback de Rabat, nos vinimos a Salé, que es una ciudad mucho menos turística, con una Medina más auténtica, según lo que dicen, e incluso hay quienes dicen de visitarla con un guía o con alguien del lugar. Vamos a ver cómo es. Imaginamos que no va a haber mucho turismo, no podemos decir si es un lugar peligroso o no para andar caminando. Ya nos dijeron lo mismo a otros lugares y hasta ahora no tuvimos problemas, pero bueno, vamos a ver. Antes de entrar no les puedo anticipar mucho. En el capítulo pasado visitamos la ciudad de Rabat, tanto su Medina como su Kashba. Para conocer nuestra experiencia en detalle pueden ver ese video, pero les adelantamos que nos encontramos con una ciudad muy ordenada e incluso con zonas que parecen dedicadas 100% al turismo. Es por eso que decidimos tomar el tranvía y cruzamos a la vecina ciudad de Salé para ver qué hay de ese lado. La muralla exterior de la Medina de Salé es ligeramente distinta a la de Rabat, principalmente por la forma de la parte superior. Esto es más bien parecido al cashback de Rabat, no tanto a la Medina. Empezamos el día buscando algo para desayunar y divisamos un negocio con típicos dulces marroquíes, aunque nosotros optamos por desayunar diferente y como se está haciendo una tradición en nuestro viaje, continuamos probando panes típicos marroquíes. Comería de este pan todos los desayunos. Estos panes, por lo que entendimos, en general los suelen comer con queso y al menos los más finitos con miel también. Son panes bastante potentes, tienen bastante manteca y no sé, será grasa también, pero bueno, si desayunas uno de estos ya está bastante bien. Este tiene mucho más semolín por afuera, en general a todos los panes le ponen semolín y es más crocante. Laura dice que prefiere el otro, pero a mí me gusta, está bueno. Es, no sé, es como una tortilla de las que podemos comprar en la calle en Argentina. A mí me gusta el sabor. Me gusta porque está crocante principalmente. De afuera crocante y adentro blandita, pero con distintas capas. Recién acabamos de entrar en la Medina y al menos la primera impresión es que no sabemos si entramos por una puerta principal o no. Era una puerta grande, pero por ahora no se ve nada dedicado al turismo. No hay negocios ni nada, sino que es un barrio residencial. Sí, efectivamente habíamos entrado por una puerta que parecía la principal por el tamaño, pero no era la principal y ya estamos en la calle central, pero que igual los negocios son negocios para la gente de acá. Hay una óptica, algunos negocios de comida, pero nada dedicado al turismo. Por ahora ningún negocio que venda cosas para turistas. Seguimos paseando por la Medina de Salé y ya desde el principio se va confirmando la idea que teníamos de que la Medina de Salé, o sea, que esta sí es una Medina más típica, verdadera y más marroquí, por decirlo de algún modo. No está hecha o construida para uso y consumo de los turistas. En su característica muralla hay sectores que llegan a ser de mediados de 1200. Mientras vamos caminando nos deslumbra pensar que el lugar donde nos encontramos llegó a ser considerado una república pirata, o mejor dicho, de corsarios, que podríamos decir trabajaban en el océano Atlántico, en una ruta que llegaba hasta la tan lejana Islandia. Esta república funcionó entre 1626 y 1668 y se la considera una república independiente porque justamente en 1626 se declaró independiente del gobierno que regía en aquel entonces, o sea, el Sultanato de Marruecos. Al parecer, el comercio sigue siendo una parte importante para los habitantes de la ciudad.
siendo que gran parte de la Medina es una especie de mercado a cielo abierto, donde se puede conseguir de todo, y cuando decimos de todo, es así, primando las cosas usadas y en todas las condiciones que podamos imaginar. Pero también hay productos nuevos, como por ejemplo ollas de barro y tajines, que son estas ollas típicas de Marruecos y otros países, que en el caso de estas en particular aún estamos en duda si eran pensadas para los turistas o no. Laura incluso encontró un puesto del mercado que vende ropa a muy buen precio. Solo el hecho de que no teníamos mucho tiempo y de que no había mucho de su talle hizo que salgamos de ahí sin haber dejado todo nuestro presupuesto de viaje. Y claro, que para extranjeros como nosotros es muy llamativa la parte del mercado alimenticio. No venden solo huevos, sino a las mismísimas productoras de huevos, pollos vivos y no tan vivos, mucha carne, cereales y muchísimas frutas y verduras. En esta plaza hay un tripudio de colores de frutas y verduras. En este puesto obviamente tuvimos el mismo pensamiento que muchos, de sumergir una mano en los sacos de cereales. Se nota que Salé se encuentra muy cerca al mar por la cantidad de puestos que venden diferentes tipos de pescado. Para quien viene de afuera, estos peces son bastante económicos, a muy buen precio comparando con el resto de Marruecos, e incluso llegamos a considerar la posibilidad de comprar algo para comer nosotros, pero ¿dónde vamos a cocinar en una habitación de hotel? Lo que sí notamos es que no vemos por ningún lugar artículos para turistas, como los zapatos de cuero decorados que vimos en muchas otras medinas, pero que ningún marroquí los usa. Tampoco imanes escritos en caracteres latinos con el nombre de la ciudad, no vimos libretas de recuerdos u otros artículos más para llevarse en la maleta de souvenir. Nada de lo que nos habíamos acostumbrado a ver en otras ciudades. Guiados por Google Maps, decidimos acercarnos al mar a lo que parecía ser una playa cerca de la muralla de la Medina, pero para nuestra sorpresa no era lo que imaginábamos. Bueno, estas cosas comunes y corrientes que pasan cuando estás viajando. Querés llegar a la playa y llegas al cementerio. Bueno, debería ser una playa esto, ¿no? Al menos el mapa parece indicar eso. El cementerio es silencioso, no hay nadie visitando las tumbas. El hecho de que se encuentre un poco alejado del centro de la Medina y con una vista privilegiada al océano hace que haya aún más silencio. Vemos que algunas tumbas están descuidadas, sin embargo muchas están decoradas. No hablo por mí, pero sí por Laura, que le gusta mucho visitar cementerios. Debo decir que nos quedamos fascinados con este lugar. Definitivamente la Medina de Salé se diferencia mucho con la de Rabat. Lo notamos en la gente local haciendo sus compras, trabajando en las tiendas, que hay que aclarar que en ninguna se vende recuerdos o souvenirs para llevarse. No hay restaurantes con el menú en inglés, no está todo limpio y ordenado o recién pintado, se nota un bullicio de gente haciendo sus tareas y obviamente hay motos arrasando las callecitas y haciendo slalom entre los puestos y la gente.
Aunque sí encontramos algunas similitudes con la parte no turística de la Medina de Casablanca que pudieron ver un par de videos atrás. Así como en Casablanca somos los únicos forasteros, al menos nosotros no vimos otras personas con mochilas y calzados de trekking. Pero a diferencia de Casablanca, en ningún momento nos sentimos incómodos o fuera de contexto. No nos miraban, no se nos acercaron, por ejemplo, para ofrecernos algún servicio de guía a cambio de una propina, no vieron una oportunidad pensando en sacar tajada de otro turista que seguro se perdió otra vez en la Medina de Salé, o como en nuestro caso, que quiso visitarla. Claro que en un lugar así nos sentimos en nuestras salsas, ya que nos encanta recorrer ferias y mercados de cosas usadas, a tal punto que estuvimos negociando por algunos videojuegos. Pero de eso no vamos a hablar acá, ya que al que le interese lo puede ver en mi canal de videojuegos, donde pueden ver nuestro recorrido por Marruecos desde otra perspectiva. Así y todo, sin ser una ciudad turística, caminando notamos que algunos atractivos turísticos tiene. Por ejemplo, en cierto punto nos tropezamos con el mapa de la Medina, que no sabemos si podemos confiar al 100% en él. Es más, al menos a nosotros no nos orientó para nada, ya que fue bastante difícil de comprender e incluso muchas callecitas de este laberinto no tienen ni siquiera nombre, pero apreciamos la intención. Podemos decir que recorrimos la Medina bastante en profundidad y nos dimos cuenta de la variedad arquitectónica e incluso socioeconómica. Hay zonas que parecen más descuidadas, incluso a primera vista y quizá prejuzgando no aptas para ser recorridas por un extranjero, y otras zonas más arregladas, más apuestas y atractivas. Más allá de lo que contamos hasta ahora, debemos reconocer que casi terminando el recorrido nos dimos cuenta de que el mercado de Salé tiene también un mercado cubierto que se parece al de Rabat en cuanto a la estructura del mismo. Tiene el techo de madera tallada, como también el piso con decoraciones y obviamente las altas puertas de madera características de las tiendas. Y si bien esta parte no es la que más nos sorprendió de la ciudad, es la que completa el recorrido y que nos hace entender un poco más de cómo es una auténtica Medina. Es raro de explicar, algunas cosas las van a entender en los próximos videos, pero acá sentimos que estábamos en la auténtica Marruecos y no aquella pensada para los turistas, ya que posiblemente fue el único lugar en todo nuestro recorrido por Marruecos donde no nos miraban solo como a turistas a quienes sacarle plata o venderles algo. Y es más, en el único lugar donde pensamos que nos iban a querer cobrar de más o estafar, comprobamos que el precio era justo. Estamos por visitar la madrasa de Salé, que podríamos decir que es el único lugar que se considera turístico dentro de la Medina de Salé. Y si vienen turistas para acá, vienen para eso. Está en subida. La verdad que nos costó un poco llegar, no es que sea tan difícil, pero ya de por sí las medinas son un poco complicadas. Y ahora vamos a ver si podemos entrar. Hay dos turistas delante nuestro y no sé si se puede, la verdad, porque los de seguridad no sé qué le están diciendo. Estamos en la puerta de la madrasa, pero tenemos una discusión si entrar o no, porque hay que pagar 60 dirhams la entrada por persona, que son 6 euros. No es que nos parezca tan caro a comparación de otros lugares, pero pensamos que no había que pagar, la verdad. Nos está estafando mucho. Si tenemos que pagar, lo pagamos, porque aparte si es el único atractivo turístico de lo que puede llegar a vivir la ciudad, bueno, qué sé yo. Pero no estamos seguros si nos están queriendo cobrar lo que corresponde o demás. Ahora estamos menos seguros porque estábamos viendo que la información que habíamos encontrado es de Marrakech, de la madrasa de Marrakech. Así que no sabemos si hay que pagar entrada acá o no. Volvió la duda. Vamos a ver, el de seguridad está ahí en la puerta esperándonos, pero no sé. Al final decidimos no entrar en la madrasa. El precio estaba bien, lo confirmamos en internet y era 6 euros o 60 dirhams. Bueno, no creo que esté mal el precio por ser el único atractivo que tiene la ciudad y en relación a los precios en general de Marruecos. En fin, al menos desde nuestra opinión o de lo que nos gusta recorrer a nosotros, la Medina de Salé nos pareció mucho más interesante para recorrer que la de Rabat o de otras grandes ciudades de Marruecos.
En primer lugar, porque esta Medina está viva, acá vive gente, algo que contrasta con lo que nos encontramos en la Kashba de Rabat, que si aún no lo hicieron les recomendamos que vean ese video. Y en segundo lugar, por los perfumes, olores fuertes, los colores vivos, el ruido que casi aturde, que nos hacen sentir que preferimos estar en un lugar así para entender lo que es Marruecos. Miren la diferencia entre Rabat y Salé. Ya salimos de la Medina de Salé, realmente una experiencia completamente distinta a la de Rabat. Seguramente para el que viene por el turismo, para ver las cosas turísticas, esta no le va a llamar la atención porque es una Medina mucho más auténtica desde el punto de vista de que es residencial. Acá la gente está haciendo su vida común y corriente, no hay turistas para nada, prácticamente nos cruzamos con 2 o 3 solamente, pero está bueno ver realmente cómo viven los marroquíes dentro de una Medina, que tampoco es que es la Medina más antigua del mundo. O sea, es una Medina con mucha historia, pero arquitectónicamente adentro los edificios no son del siglo XIV. Pero está muy bueno como experiencia. Así que díganme ustedes qué les pareció, qué Medina les pareció mejor, si la de Rabat o la de Salé. Y si les gustó el video, no se olviden de dejarle un like, de dejar un comentario también y de suscribirse al canal. Así que nos vemos en el siguiente video.